Seguimos, amigas y amigos, compartiendo con todos ustedes. Así estamos, por la señal de Videocable Florida, por Canal 23, por Televisión Rural, por Mundovisión, en internet en www.canal23.com.uy, www.florida24.com.uy y también en diferido en Sarandí Grande en FM Digital de la ciudad de Sarandí Grande. Y vaya si hoy se está prestando el programa para hablar de temas que abarcan a todo el departamento. Por suerte llegamos en forma directa o indirecta a sabiendas a un 75% de la población, el resto puede ser por internet, y después las repercusiones que la información que aquí brindamos tiene a través de Florida 24. Y hoy nos visita también, doble visita hoy, está ya pactada, el doctor Richard Tessier, director del hospital, que siempre ha tenido la deferencia de, con tiempo mediante, lógicamente, ir armando la agenda para poder estar. Coincidentemente, en las últimas horas, nuestro colega y amigo Dino Capelli nos aportaba una información de un estudio. Primero que nada, buenas noches. Bueno, un gusto, como siempre, estar acá. Lo hablamos de esto de la información que está publicada hoy en Florida 24, donde se analiza, en base a datos que ofrece el Ministerio de Salud Pública, cuál es la situación de la salud pública, el sistema público en Florida. Y por allí se deslizan algunas cifras que ya vamos a empezar a compartir, porque así le damos un poco de dinamismo. Dice, aspectos delicados de la atención es muy pobre en porcentaje. El porcentaje de niños de un año correctamente controlados asciende al 49,3%, mientras que la media país es del 96,4%. ¿Qué está pasando hoy en el hospital y qué referencia tiene de lo que está pasando hoy con la atención en los niños, en pediatría, en salud pública, en el nivel público? Bueno, ¿Es esta cifra? ¿Es casi 5 de cada 10? En realidad no tengo los datos de dónde surge esta información del Ministerio y si son actualizados o no al año 2012, en principio. Pero lo que nosotros queremos decir es que de alguna forma en el último periodo de tiempo, tratando de instrumentar el Sistema Nacional Integrado de Salud, lo que en el caso del hospital lo que se ha hecho es trasladar todo lo que son las policlínicas de atención primaria que tenía el hospital hacia la periferia, hacia la atención en policlínicas, tanto barriales como rurales. Es decir, que todos aquellos que se atendían antes en el hospital, si viven en el barrio Prado Español, se atienden en la policlínica del Prado Español. La idea justamente es que el hospital empiece a centralizar lo que son las policlínicas especializadas. Nosotros ya no tenemos medicina general, ya no tenemos consultas pediátricas de control, solamente tenemos la urgencia pediátrica, las policlínicas de ginecobstétricas de alto riesgo o las policlínicas de las especialidades. Todo lo demás surge hacia el primer nivel de atención. De cualquier manera, nosotros entendemos de que hay una captación muy importante de la asistencia primaria y del desarrollo de la estrategia de atención primaria en Florida. Por eso nos llama un poco la atención, porque en realidad vos tenés una red de atención primaria excelente, con una complejidad que habla de la fortaleza que tiene esto, porque en cada una de esas policlínicas hay médicos de familia que trabajan con un equipo multidisciplinario. Hay ¿Y cuánto hace que está esto aplicándose? No, esto se está aplicando desde el año pasado, principios del 2013, y se está instrumentando correctamente. Digo, o sea, no veo esa cifra cómo se puede explicar, dado lo que nosotros percibimos y de los datos que nosotros manejamos, ¿no? Es decir, estos 2012 puede haber cambiado en virtud de esa nueva política. Puede haber también, por ejemplo, el control de las embarazadas, que se establecía, o se establece en este informe del Ministerio de Salud Pública, que no superaba el 16% en aquel momento. No, sinceramente, Alberto, yo tengo, aparte de la gestión como director del hospital, tengo la especialidad de las ecografías ginecobstétricas del hospital, y te puedo asegurar que nosotros cumplimos con las metas de captación precoz en el 90% de las usuarias. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de las 14, 15 semanas nosotros estamos realizando la primera ecografía. Y si realizamos la primera ecografía, quiere decir que hubo una consulta con
el paciente para que de alguna forma tuviera la consulta obstétrica con el carnet, el llenado del carnet, lo cual significa un montón de consejos a la embarazada y de cómo tiene que cuidarse, cuáles son las medidas que tiene que tomar, cuáles son los elementos que de alguna forma tiene que tratar de corregir, por ejemplo, hábitos de alimentación, dejar de fumar, cumplir con indicaciones de análisis, de exámenes, y eso yo creo que se está haciendo bien. Obviamente, y eso también es importante, hay una población que se nos escapa de todo esto, ¿no? Que es la población que consulta tardíamente o que por un motivo o por otro no reconoce su estado de embarazada y terminan con una captación mucho más tardía. Pero no son los porcentajes tan importantes que surgen de esta información. Te digo más, un dato que no es menor, nosotros en la Policlínica de Interrupción Voluntaria de Embarazo tenemos una alta incidencia de pacientes que, comparado con los números que a nivel de país, nosotros tenemos mucho más de 100 personas que se atendieron en el 2013. O sea, 100 personas que fueron a la consulta de la Policlínica de Salud Sexual y Reproductiva. A la consulta, y eso más de uno se debe estar preguntando, ¿eso terminó efectivamente con la interrupción voluntaria del embarazo? Bueno, eso tiene que ver con, lo que importa es que las políticas de prevención determinaron que más de 100 muchachas o de 100 personas fueron a la consulta de la Policlínica de Salud Sexual y Reproductiva a resolver un problema que ellos entendían que era un problema. Algunas culminaron ese proceso y terminaron interrumpiendo su embarazo, y hubo un porcentaje no menor de gente que de alguna forma mantuvo su embarazo, y eso a nosotros nos da cierta tranquilidad, porque si bueno, antes esas personas, esas más de 100 mujeres que estaban y vivían en Florida, probablemente llegaban a la puerta del hospital en situaciones de emergencia, realizando maniobras que ponían en riesgo su propia vida, y creo que eso de alguna forma se modificó para una... ¿Eso fue 2013? Eso fue 2013. Bien, esos son datos que surgieron de un informe que se realizó ahora al Ministerio de Salud Pública, donde hay datos y cifras concretas que nos parecen importantes, ¿no? Decir, bueno, por eso me llama la atención esto de que el control de embarazadas, solamente el 13% de las embarazadas de Florida, 16, al contrario, 13 o 16% no cumplen con los controles. Hay que ver cuáles son los parámetros que de alguna forma se buscaron como para poder avalar esa información. Tal vez esté desactualizado el informe del Ministerio. No, probablemente los parámetros habría que analizarlos. Yo quisiera tener más elementos para poder, ojalá, ahí tenemos un problema que tiene que ver con el propio sistema, ¿no? Mucha información surge desde los hospitales o de los centros de atención y terminan generando una información que no se devuelve a las unidades ejecutoras para analizar justamente si efectivamente lo que está surgiendo de esos datos son los que percibimos nosotros. Y bueno, ahí parece un problema de comunicación. Claro, pero usted está todos los días y usted como gestionador, claro, como responsable, los palpa. Si hoy tiene que definir y darle el mensaje claro a la población, los niños y las embarazadas se asisten hoy debidamente, los usuarios del sistema. Los usuarios del tienen sistema la cobertura que necesitan. Del Hospital Florida han mejorado durante el 2013 una situación que para nosotros fue crítica en el 2011-2012, por ejemplo, en el tema de la guardia de pediatría del hospital. Hoy por hoy prácticamente tenemos el 95% de las guardias internas del Hospital Florida resueltas con posgrados y residentes que vienen de Montevideo y médicos pediatras que de alguna forma hacen guardias internas o actúan como retenes, y eso fue política de gestión a partir de un proyecto educativo asistencial que logró, por ejemplo, que a fines del año pasado vinieron los 5 posgrados, los 5 grados 5 de pediatría, o sea, las autoridades máximas de la academia llegaron a Florida. Hicimos una actividad en el centro de convenciones donde hubieron más de 180 personas, que fue realmente excelente, y determinó, por ejemplo, que todos los meses venga un grado 3 a discutir pacientes complicados que tienen en Florida, niños que de alguna forma necesitan derivarse o tienen que resolverse en otros lugares, por ejemplo, Hospital Pereira Rosell, y que antes tenían que ir, ahora vienen los profesores a discutir esos pacientes en Florida, y eso nos pone muy contentos. Te digo más, hoy acabamos de discutir con el director de la RAP, doctor Miguel Pisanelli, la instrumentación de un cargo de alta dedicación de pediatría para Florida. Eso es un cambio cualitativo. Vas a tener un pediatra muy capacitado que surge de un concurso donde se presentaron muchísimas personas, donde tuvo las garantías de la Facultad de Medicina, porque vino el representante de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, el representante de la facultad, estuvieron el representante de los pediatras, un concurso que participaron como 5 o 6 pediatras, donde se eligió a uno que va a cumplir 48 horas de trabajo en la institución pública ACE.
repartiendo su carga horaria entre la atención primaria y el Hospital Florida. Eso refuerza la asistencia pediátrica, mejora el relacionamiento entre el primer y segundo nivel y nos da garantías de calidad. Por eso, probablemente me hubiera gustado, y no lo digo sino como un elemento para tener presente, de que esta información, para poder decir, bueno, ¿cómo podéis interpretar esta información? Ojalá la pudiera desmenuzar un poco, porque a veces las cifras solas no dicen mucho y al contrario, pueden generar una preocupación que no es tal. Claro, por eso venía bien esto, y actualizarnos también en saber en estas cosas cuál es la situación del sistema público dentro, como subsistema, ¿no? Claro. De este sistema o sea, esos son datos de ACE, del Ministerio de Salud Pública, hablando de ACE Florida. Hablando de Florida. Porque encuestas a veces se han realizado. La encuesta nos llamaba la atención también, por ejemplo, se consultó en el 2012 a los usuarios del Ministerio de Salud Pública si sabían el lugar donde presentar quejas en el hospital. En el hospital de acá y nosocomios como el doctor Alfredo San Juan de Sarandí Grande. Y nadie sabía dónde. Aparentemente no marcaba, no daba el guarismo de la gente que sabía como para que marcara algo, ¿no? Bueno, pero esto yo acá voy a explicar algo. Creo que se explica en relación a cuando se hacen las reuniones de los usuarios con las autoridades, que van siempre lo mismo. Sí, ahí tenés un problema de la participación ahí de los nos usuarios. Cuesta a todos poder estar. Pero vos sabés que ahí hay cosas interesantes, ¿no? De repente 2012, nosotros en el 2013 instrumentamos el SOC, Servicio de Orientación y Consulta, que es una originalidad de Florida, como tantas otras, donde hay funcionarios destinados de la administración a trabajar con las personas que llegan al hospital para darle información. No te olvides que el hospital es un hospital regional que tiene una población rural muy importante, que de alguna forma depende del centro hospitalario, y que no necesariamente la persona que viene de Cerro Colorado, de Capilla del Sauce, o de 25 de agosto, o de Flores, de Durazno, tiene que entender o conocer cómo se maneja los servicios que tiene el hospital. Entonces instrumentamos el servicio de orientación y consulta, que trabaja en un horario amplio con 2 funcionarios excelentes que de alguna forma están orientando al paciente y tratando de solucionar muchos de los problemas que allí surgen. Ese servicio de orientación y consulta existe, está funcionando, está con un registro de la población que ve, que no es menor, y también tenemos la oficina de usuarios que está al costado del área de registros médicos del hospital, donde recibe las quejas, donde nosotros tratamos de solucionar. Hemos tenido que trabajar sobre quejas de los usuarios, algunas bien documentadas, con necesidad de investigaciones administrativas, donde participan diferentes actores del servicio asistencial, y la verdad se han procesado, gestionado todas aquellas quejas que de alguna forma se hicieron dentro del hospital. Probablemente la gente no esté en conocimiento, pero tampoco, y esa es una de las cosas que está bueno que tú la preguntes, tampoco entienden y no entendemos nosotros por qué no participan, no son protagonistas de este servicio de salud que necesita mejorarse y que obviamente puede desarrollarse más, pero que necesita de la participación de la gente. Nosotros tenemos todos los meses, el segundo martes, nos reunimos en el salón de actos del hospital, con los usuarios, para intercambiar mejoras, opiniones, y eso muchas veces es desaprovechado por la gente. Yo creo que ahí habitualmente no opino, pero es algo que hemos estado hablando mucho cada vez que preparamos algunos temas para tratar con los demás compañeros de la producción del programa, y es que nos estamos acostumbrando a protestar por Twitter o por Facebook, y no hemos perdido la costumbre de reclamar nuestros propios derechos a todo nivel. Acá coincido, ahora estamos hablando del tema salud, pero a todo nivel, lamentablemente nos estamos acostumbrando a reclamar por nuestros derechos, a veces con razón y a veces nos dirán no tiene razón. Pero bueno, como por ejemplo me viene a la mente ahora, ¿qué pasó con el tema medicamentos? No hemos escuchado quejas y nos llama la atención que la gente no se queje tanto porque faltan medicamentos. Hay menos usuarios, hay menos enfermos, se ordenó el tema de medicamentos, lo hablamos luego de la pausa. Dale, bárbaro. Antes de ir a la pausa, yo tengo una recomendación, como siempre, para darles a todos, de Antonio Albanés, muy especial. Marcas de calidad a los mejores precios y con el mayor respaldo. Motos de Antonio Albanés Limitada. Por ejemplo, Motomel 110, $845. Rocket 110, $899. Vince 110, $998. Antonio Albanés es tu lugar de motos y repuestos. Albanés
es confianza. Hoy vamos a tratar de que nos dé el tiempo también, porque vamos a compartir con ustedes un trabajo muy especial que ha realizado, editado fundamentalmente, creado, mejor dicho, por el doctor Ariel Colorado Fernández, que estuvo hace poquito aquí en Así Estamos hablando de Carnaval. El baúl de los recuerdos de Carnaval. Se aproxima Carnaval y queremos compartir esa joyita que ha elaborado junto también a Daniel Pelufo y a Cristian Martínez. Un trabajo muy especial, muy dedicado, que dura apenas 2 o 3 minutos. Vamos a ver sobre el final del programa. Hoy comenzamos a compartir esas perlitas de nuestro Carnaval. Pausa y ya volvemos. Seguimos, amigas y amigos, en estos minutitos que nos estamos extendiendo de nuestro horario habitual de Así Estamos con el doctor Richard Tessier. Estamos hablando sobre el sistema público, cómo está funcionando el hospital. Ya hablamos sobre esos datos que algunos comentaron inclusive a través de Facebook o algunos otros comentarios por la noticia que difundíamos a través de Florida 24. Más que oportuna fue la presencia hoy del doctor Tessier para aclarar este tema. Y le preguntamos antes de ir a la pausa, mientras vemos cómo se va abriendo el plano, al doctor Richard Tessier sobre el tema de los medicamentos. ¿Qué ha pasado con los medicamentos? Hubo una investigación, sabemos que trabajó mucha gente en esa investigación que se realizaba para efectivamente darse cuenta de si era un problema de stock, un problema de demanda o qué era lo que pasaba. ¿Qué es lo que ha pasado con el tema de medicamentos? Bueno, como tú decís, hubo un objetivo de la gestión durante el 2013 que fue tratar de solucionar el problema del medicamento en el hospital, y a partir de una auditoría que se realizó y un montón de horas de trabajo, se llegó a establecer algunas correcciones que tuvimos que hacer, y hoy por hoy hemos ampliado el stock de medicamentos que compramos en el hospital, aumentamos los rubros que de alguna forma del presupuesto surgen para la compra de medicamentos, pero hemos sido más eficientes en la entrega y en el control de los medicamentos. ¿Te acordás aquel proyecto piloto donde de una policlínica? De las policlínicas, exacto, bueno, prácticamente estamos en todas las policlínicas con la reposición semanal. Creo que quedan algunas policlínicas rurales, pero todas las policlínicas de Florida, que no son menores, que tienen una población importante, yo te diría que son el porcentaje más importante de medicamentos que compra el hospital, salen hacia el primer nivel, se están solucionando y sin inconvenientes, y eso nos pone muy contentos. Siempre hay cosas para ajustar, siempre hay problemas para resolver, pero en la gran mayoría, hoy aquellos reclamos que históricamente tuvimos en el hospital por la falta de medicamentos, yo te diría que están prácticamente solucionados. Bien, la otra preocupación que existía era el tema oftalmológico. Hay una clínica especial, un trabajo especial que se viene haciendo. ¿Ya hay resultados? ¿Ya se puede hablar de resultados? Se puede hablar de resultados, no me atrevo a decirte que en semanas terminamos con la lista de espera, pero está trabajando en forma muy, muy importante, con los también vinculados académicamente. Yo creo que el gran tributo de este hospital, de este equipo de gestión, fue el vínculo académico para solucionar los problemas asistenciales. Explicarle a la gente el vínculo académico, ¿qué significa? ¿Qué significa? Bueno, que nosotros apelamos a la Facultad de Medicina y que permitimos y generamos las condiciones para que vinieran residentes y posgrados al hospital a hacer experiencia, a trabajar con nuestros técnicos, que de alguna forma en esa ida y vuelta de la exigencia del estudiante, con el médico que está trabajando y que está aportando experiencia, nos ha dado un resultado excelente. Nosotros hoy tenemos 2 residentes de oftalmología que vienen semanalmente a trabajar con el hospital. Tenemos residentes de pediatría, tenemos residentes de medicina familiar, tenemos residentes de anestesia. ¿Eso qué genera? Que haya producción, porque esos muchachos, esos médicos están en su etapa de formación y necesitan ver pacientes, y eso nos permite de alguna forma sacar esa demanda insatisfecha que teníamos. Y a su vez también nos permite ayornar el conocimiento, mejorar la capacidad de nuestros propios técnicos. Al estar vinculados con la Facultad de Medicina estamos permanentemente estando actualizados, y muchas de las cosas que hoy tiene el hospital en logros asistenciales tienen que ver justamente en ese vínculo con la Facultad de Medicina. Bien, entre los mensajes de texto, los mensajes que nos llegan vía interna por Facebook, sí, y las llamadas telefónicas, también tenemos alguna situación que se está viviendo a nivel funcional de los trabajadores. Y se reitera uno de los planteos: los suplentes de rubro cero que no han cobrado.
¿Qué es esto un poco? Que primero que nada, la preocupación que tienen es que no han cobrado, si van a cobrar o no. Sí, sí. Eso fue toda una situación. El cupo suplente que tiene el hospital es un cupo que ha sido permanentemente aumentado en función de la demanda asistencial. Los indicadores de producción del hospital habilitan a que ACE nos dé un aumento del rubro del cupo de suplentes. Y eso significa que, bueno, que todos los meses nosotros estamos pagando esos suplentes sin ningún inconveniente. Probablemente los ajustes... ¿Se atrasó este mes? Se puede haber atrasado, producto de lo que significa el nuevo presupuesto, la nueva administración, pero digo, nosotros en el año anterior, en el 2012, al fines del 2012, tuvimos un conflicto muy importante por el no pago del rubro de suplentes, y en el 2013 cumplimos a rajatabla con el cronograma de pago sin ningún inconveniente. Me llama la atención, no estoy en conocimiento de esta información, pero probablemente mañana a primera hora estoy llamando a la gerencia administrativa de ACE para ver si hay alguna dificultad que se explique por qué no se han pagado el cupo de suplentes o el rubro cero de suplentes del hospital. Así que para el mediodía los que tengan alguna duda pregunten, pueden consultar en la dirección del hospital, no sé cómo se manejan internamente. Se manejan directamente con la oficina de personal del hospital o con nosotros. Nosotros mañana estamos en toda la mañana en el hospital. Bien, doctor, gracias como siempre, porque nos dio un panorama general de cuál es el estado de la atención de salud. Vos sabés que a mí venir a tu programa... hay testeos, nosotros testeamos con los mensajes, nos vamos dando cuenta cómo viene la mano. Venir a tu programa siempre es un gusto y realmente siempre me he sentido en la objetividad de las preguntas, sin descuidar y sin dejar de analizar ninguna de las cosas. Por eso quiero darte una buena noticia que de alguna forma tiene que ver con los proyectos 2014 del hospital. Probablemente a fines de febrero estemos llevando una licitación pública para Florida, para una empresa constructora de Florida, para iniciar las obras en la sala de salud mental del hospital. Es un objetivo de muchísimos años, tratar de resolver la asistencia al paciente psiquiátrico que en el Hospital Florida todavía hoy se sigue realizando en el servicio de medicina. Y otra noticia que te traigo, próxima semana viene todo la clínica de la clínica médica del Hospital Pasteur, con los grados 5, los grados 4, los grados 3, todos los que son los docentes, los profesores, a conocer el hospital porque van a empezar a vincularse académicamente con el Hospital Florida y con el servicio de medicina para empezar a trabajar sobre round clínico, sobre casos médicos, situaciones que no se pueden resolver, con la idea de que vengan a formar estudiantes al hospital formador de recursos humanos, y también darle formación a los propios médicos y a su vez recibir la experiencia que tiene el hospital. Gracias nuevamente. Bueno, un gustazo. Además estuvo esperando un ratito. No sé, Leandro, son 2 minutos en el material que tenemos allí, que te decía de carnaval, está el nombre de carnaval en la carpeta, son 2 minutos que queremos compartir con ustedes, es un material muy especial. Ariel Fernández, el doctor Ariel Fernández, se ha dedicado prácticamente lo que lleva de su vida, porque es un apasionado del carnaval, a buscar información sobre la génesis del carnaval y conocer además el carnaval, nuestro carnaval, ese patrimonio popular, esa fiesta popular, que tal vez ha ido perdiendo en parte el entusiasmo, o por falta de incentivo, o porque van cambiando los tiempos. Entonces vamos a ir a este baúl de los recuerdos, exactamente, ese es el baúl de los recuerdos, para compartirlo con todos ustedes y de esta manera cerrar el programa del día de hoy. Gracias a todos por estar y como siempre les decimos, disfruten de la vida, vale la pena. Nos reencontramos en cualquier momento.